Buen día, amigos. Sean bienvenidos a este espacio de nueva cuenta, y porque la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. En esta ocasión quisiéramos hablar de un evento relativo a una fecha, el 19 de septiembre, y no propiamente por lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985. Sin duda una situación importante, un evento importante en la historia contemporánea de este país. Se celebró el 30 aniversario, o se conmemoró el 30 aniversario de los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 1985, con el movimiento telúrico, con las consecuencias de emergencia nacional en términos de vidas humanas, en términos de catástrofe urbana. Sin duda es una fecha importante, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Vamos a hablar más bien del 19 de septiembre, pero de 1916, cuando el entonces presidente provisional de México, Venustiano Carranza, convocó al Congreso Constituyente de Querétaro, o que se residiría en Querétaro, para sus sesiones y sacar de ahí la conocida y muy importante Constitución de 1917. Sin duda, pareciera que esta es una fecha más en la cronología clásica y a veces ya vieja, polvosa de la Revolución Mexicana. Sin embargo, es una fecha importante por el significado que tiene del antes y el después. Venustiano Carranza, como presidente provisional, está en ese momento en la hegemonía política del bando revolucionario que encabezaba, es decir, los carrancistas. Los carrancistas, que eran el bloque quizás más político, quizás de mayor visión de todo lo que fue el constitucionalismo en su momento, entre 1913 y 1915. Un movimiento constitucionalista que se levantó en su momento en contra de Victoriano Huerta, el usurpador, el que diera el golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero, presidente constitucional. Ese constitucionalismo que se alzó en armas con el Plan de Guadalupe, ese constitucionalismo que derrota a Victoriano Huerta, pero que posteriormente se divide una vez realizándose la Convención de Aguascalientes en dos bandos fundamentalmente: el bando carrancista, encabezado por Venustiano Carranza, con asiento de su gobierno en el puerto de Veracruz, y el otro bando encabezado militarmente al menos por Francisco Villa y la División del Norte. Un constitucionalismo que al dividirse lleva al país a una guerra civil en 1915, una guerra civil que gana el general Álvaro Obregón por encima de Francisco Villa y la División del Norte. Un constitucionalismo que precisamente se alza victorioso en su facción carrancista y que se instala en la Ciudad de México para precisamente, entre muchas tareas, convocar al Congreso Constituyente. ¿Por qué Carranza convocó al Congreso Constituyente? ¿Por qué no seguir con la Constitución hasta ese momento vigente de 1857? ¿Por qué no seguir con un marco legal que evidentemente amparaba las garantías individuales, que definía al país como un país, como una república federal? ¿Por qué no seguir con eso? Pues porque evidentemente el país había cambiado. Porque las revoluciones hacen eso, transformar países. Las revoluciones generan una serie de cambios estructurales en donde son movidos y conmovidos todos los aspectos de la vida de un país y de una sociedad dentro de ese territorio. Porque cuando se inicia la confrontación es tan fuerte que al final del proceso, en este caso de un proceso armado, ya no hay condiciones para mantener el nuevo pacto o el viejo pacto social. Hay que construir uno nuevo. Y eso son las constituciones, pactos sociales. Esta figura que se construyó muy tempranamente dentro de las ideas políticas modernas, pues para 1916 tenía que cambiar. Este nuevo pacto social tenía que considerar distintos cambios.
En principio, los cambios legales que ya se habían dado. El carrancismo, precisamente, una vez que rompe con el gobierno de la Convención de Aguascalientes, encabezado en su momento por Eulalio Gutiérrez, tiene que emitir una serie de leyes para darse cuerpo jurídico y cuerpo político a nivel nacional. Los generales del carrancismo, que van a estar movilizándose en varios puntos del territorio nacional y que ahí donde estén van a asumir un mando no solamente militar sino político, tienen que gobernar con leyes que ya no les permite el marco constitucional de 1857, es decir, esa constitución, esas leyes ya están en alguna medida superadas y rebasadas por la realidad política de 1914 a 1916. Así pues, a partir de diciembre de 1914 y hasta junio de 1915, pues va a haber distintas leyes que van a ir transformando las condiciones del nuevo Estado, del Estado que está surgiendo, las condiciones del comportamiento social, y esas leyes tienen que ser ahora reconocidas dentro de un nuevo marco constitucional. Leyes como la Ley del Municipio Libre y del Divorcio, ambas emitidas el 25 de diciembre de 1914, la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, muy importante, pues es la que le da al carrancismo un carácter agrario revolucionario muy importante. Las reformas al Código Civil del 29 de enero de 1915, es decir, un Estado que está surgiendo no puede surgir precisamente sin un Código Civil, es decir, sin establecer lo que se puede y lo que no se puede ante una sociedad que se gobierna. Y la abolición de las tiendas de raya, una ley muy importante del 22 de junio de 1915, que echa para atrás una institución funesta, sin duda, básica del porfiriato y que revelaba el carácter revolucionario del carrancismo en ese momento. Todas estas leyes emitidas en el contexto del enfrentamiento entre el carrancismo y el villismo servían para darle cuerpo legal al Estado que está surgiendo, encabezado en ese momento por Carranza, y esas, repito, hay que incorporarlas a una nueva constitución. Sin embargo, convocar a un Congreso Constituyente no solamente nace de la necesidad de incorporar estas leyes a un marco constitucional, es también un acto político fundacional o refundacional. Es decir, se necesita un acto político de Estado muy importante, fundamental, para sellar, por un lado, el fin de la lucha armada. Es decir, en ese momento los carrancistas ya no tienen enfrente ningún rival político. Ya no está el porfiriato reeditado, que fue el gobierno de Victoriano Huerta, ya no está el gobierno de la Convención de Aguascalientes, ya no está el villismo, el zapatismo está en repliegue. Entonces hay que sellar el fin de la lucha armada y, a su vez, sellar el inicio del surgimiento de un nuevo Estado. Porque al final esto es lo que había que reconocer por parte del grupo revolucionario triunfante en ese momento. Un Estado nuevo está surgiendo. Un Estado había sido sepultado por la revolución y un Estado está surgiendo gracias a esa revolución. Y es que al final del día, esos son las revoluciones. Son procesos que sepultan estados y hacen surgir nuevos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto social y nuevos pactos políticos que cifrar, que establecer en esa realidad nacional frente a una realidad social muy concreta. Este Estado tenía que reconocer no solamente las leyes emitidas por el carrancismo entre diciembre del 14 y junio del 15, no, este nuevo Estado tiene que reconocer todos los derechos que habían sido demandados y buscados por la revolución en su etapa armada. Es decir, es un reconocimiento no solamente legislativo o jurídico, es un reconocimiento también político, pero también un reconocimiento del nuevo momento histórico en el que se está.
Es decir, la convocatoria a un Congreso Constituyente no implica solamente hacer unas nuevas leyes, no, implica hacer un nuevo pacto social, un nuevo pacto para el nuevo Estado Nacional Mexicano, en este caso en el siglo XX. Y con esa mentalidad, Venustiano Carranza y los carrancistas abrazaron, pues, iniciaron el proceso de elección de diputados constituyentes que sesionarían en la ciudad de Querétaro y que serían electos de manera directa y popular. Es decir, estos diputados fueron emanados de la voluntad popular para poder escribir y para poder establecer una nueva constitución. En ese sentido, la convocatoria del 19 de septiembre de 1916 es un acto fundamental. Es por parte del jefe de la facción revolucionaria triunfante, en este caso Venustiano Carranza, un reconocimiento del momento histórico en el que está. No es algo sencillo, no es algo simple, pero precisamente esa era la altura en ese momento de Venustiano Carranza. No era un líder revolucionario simple o sencillo, acotado en sus miras, muy por el contrario, es un líder político de una gran visión y de una gran perspectiva de lo que necesitaba el Estado Nacional Mexicano hacia el nuevo siglo XX. Hay necesidades que cubrir, decía yo, meter estas nuevas leyes al orden constitucional, pero también está la necesidad de hacer cambios. En principio, cambiar el régimen político, pasar de un régimen parlamentario a uno presidencial, bajo una noción de que la figura presidencial, de que el poder ejecutivo debía ser el timonel fundamental del desarrollo nacional, es decir, que el poder ejecutivo debía ser el comando fundamental de la reconstrucción del país y de su desarrollo en el siglo XX. Y en esta noción no solamente estaba Venustiano Carranza, era una noción que compartían muchos de los intelectuales y jefes militares y políticos del momento, desde un Antonio Villarreal hasta un Andrés Molina Enríquez, pasando evidentemente por un Francisco J. Múgica, un Luis Cabrera. Todos reconocían la necesidad de que para conducir al nuevo Estado, el poder legislativo no estaba en condiciones de hacerlo, se requería un timonel mucho más fuerte, mucho más eficaz, mucho más enérgico, y ese sería el poder ejecutivo. Por eso se requería entonces el cambio. El otro cambio era precisamente reconocer que se tienen que inscribir todos los derechos sociales ganados en la revolución. El aspecto educativo, el aspecto agrario, el aspecto laboral tenía que pasar a un orden constitucional nuevo. Y sin duda, otro aspecto que se reconoce, y esto era muy particularmente reconocido por Carranza y algunos intelectuales de la época que van a estar presentes en el Congreso Constituyente de Querétaro, era que había que cambiar también el orden de la potestad o la titularidad de los recursos naturales, particularmente los del subsuelo, muy específicamente los petroleros. Venustiano Carranza muy tempranamente había reconocido la importancia del sector energético como un sector estratégico que debería quedar bajo el control del Estado, bajo la idea de que estos recursos eran propiedad de la nación. Entonces hay muchas necesidades de carácter material, de carácter social, de carácter político, que deben de ser reconocidas y que deben quedar en un nuevo marco constitucional. Esto, pues, repito, es parte de la visión muy amplia y muy compleja que tenía Venustiano Carranza y los carrancistas, y que lo lleva precisamente a meterse en la tarea histórica de un nuevo constituyente y de una nueva constitución. Así pues, es importante traer a la memoria estos momentos, como el del 19 de septiembre de 1916, porque al final nos habla de un momento en que México se transformó estructuralmente, de un reconocimiento del momento histórico en el que estaba a un proyecto constitucional que va a marcar, pues, particularmente todo el siglo XX o buena parte de él. Un proyecto constitucional
y ahí está la razón del presente para traer este asunto a la memoria, un proyecto constitucional que hoy ya no existe. Es decir, este marco constitucional devenido de una revolución, resultado de una revolución, ya no existe. Si bien la Constitución ha sido reformada, las reformas estructurales, como hoy se les llama, las reformas que se han establecido desde finales de los años 80 a la fecha, pues han trastocado todo el modelo de Estado nacional que se sembró, que se estableció en el Congreso Constituyente de Querétaro. Esta visión política, esta visión de Estado nacional que tenían Venustiano Carranza, los carrancistas y todos los revolucionarios en general en su momento, ya no existe. Hoy estamos ante otro Estado nacional, particularmente ya con las reformas estructurales de este gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto. El marco constitucional emanado de la revolución ha sido trastocado fundamentalmente. Y entonces estamos ya no solamente con un nuevo marco constitucional o un nuevo marco legal, sino frente a un nuevo país, porque esas leyes al final del día pues permiten cambios estructurales en el ámbito material, social y político de este país. Y por eso podemos decir, el país que pensaron los carrancistas, que pensaron los revolucionarios, ya no existe. Ya no existe, por lo menos en la tónica constitucional, en la dimensión constitucional que ellos observaron importante. Así pues, hay que celebrar que estos momentos existieron, que no son solamente, como decía en un principio, parte de una cronología rancia sobre la revolución, sino que significan momentos importantes en donde la historia se sintetizó, no solamente por lo que venía de atrás, sino por lo que se estaba proyectando hacia el futuro. Así pues, amigos, dejamos muy claro esto, porque la historia es una necesidad de todos, porque la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Esperamos que estos elementos hayan sido importantes y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.